Sí, sí. Vale. Vale. Pues vuelvo a decir que voy a hablar de la familia y las necesidades infantiles porque en principio no consideramos la familia como una de las necesidades infantiles. Me voy a explicar y voy a contextualizar lo que consideramos que es la familia. Bueno, decía yo que habíais oído a la otra directora del máster dar los aspectos fundamentales y bueno, pues los voy a dar yo. Voy a hablar de lo que son las necesidades infantiles y tenemos, yo creo que detrás, las necesidades infantiles. Héctor, si puedes cambiar al, al siguiente, no, al siguiente, al siguiente. Eso. Mire, nosotros consideramos que las necesidades infantiles son dos. Lo tomamos de unos autores que se llaman Doya Ligoff y partimos de la experiencia que tenemos nosotras de haber estudiado la psicología de los niños y de las niñas y de los adolescentes y consideramos que las necesidades de los niños se dividen en dos y que son universales. Eso lo tenía que haber contado María Ángeles, pero os lo explico yo ahora mismo. Hay dos necesidades infantiles, primero las de salud física y las de autonomía, que son las psicológicas y sociales. Las de salud física son las físicas, que son alimentación adecuada, vivienda adecuada, vestidos e higiene adecuada, atención sanitaria, sueño y descanso, espacio exterior adecuado, ejercicio físico, protección de riesgos físicos y sexualidad adecuada. Nosotros pensamos que hay que explicarles la sexualidad a los niños desde pequeños porque si no van a tener problemas en su propia sexualidad y en lo de los abusos sexuales. Entonces, pensamos que es una necesidad física saber lo que es la sexualidad, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la autonomía. Esos satisfactores son de salud física y en términos generales yo creo que se pueden dar tanto en una familia como en una residencia. Pero las de autonomía se pueden dar mejor dentro de la familia. Cuando hablamos de autonomía, las necesidades que consideramos que tienen los niños son participación activa y normas estables. Es que sabéis que es muy importante de lo de que los niños hablen y que tengan unas ciertas normas estables. Vinculación afectiva, que bueno, que también hay psicólogos y otras personas que saben de estas cosas. Vinculación afectiva que depende muchísimo de la familia, es el vínculo que se forma entre el niño o la niña y el padre o la madre, los dos. Interacción con adultos, interacción con iguales, que también se produce en la familia. Educación formal, educación informal. Estas se producen no en la familia, sino en el contexto de la escuela. Juego y tiempo de ocio, protección de riesgos psicológicos y educación sexual. Nosotros consideramos que estas necesidades se pueden dar en la familia y en menos se pueden dar en las residencias oficiales. Yo ahora os preguntaría, de acuerdo con las necesidades de salud física, pero sobre todo con las de autonomía, ¿cuáles pensáis que se dan mejor en la familia? Mm, Participación activa, vinculación afectiva, ¿cuáles se dan mejor en la familia? Eh, Aquí tienes una mano levantada, por favor, Sí, Greta. y otra. Alicia y Greta. Venga, Alicia. Bueno, me atrevería a decir casi todas, pero tal vez la vinculación afectiva.
evidentemente. Eh, Parece ser que aunque los niños se eduquen bien en residencias, yo antes pensaba que los niños podían estar en instituciones sanitarias, pero yo creo que la vinculación afectiva se da mejor con las familias, porque tienen a quien apegarse, por ejemplo, si están en una residencia, tienen educadores, pero es mucho más complicado, los educadores tienen turnos y es mucho más complicado apegarse afectivamente a las personas de la residencia. Eh, y, ¿Algo más? La segunda, que yo no veo cómo se llama, Greta, GK, Greta. Greta. Sí, había pensado lo mismo que Alicia, la vinculación afectiva. Bueno, también es muy importante la participación activa y las normas, porque realmente en una institución no se produce la misma participación y no se producen las mismas normas. Las normas son de respeto, no se ponen en marcha entre los padres y los hijos de una manera lógica. Y por eso también consideramos que participación activa y normas es muy importante que se dé en familia. Interacción con adultos, sí. Educación con iguales. También el juego y tiempo de ocio. También tienen que tener los niños juego en casa. Y la protección de riesgos psicológicos. Yo creo que es muy importante porque los niños que están en residencias están institucionalizados y no es conveniente para ellos tener este problema de riesgo. Eh, bueno, ¿por qué elegimos este tema? Perdona, me parece que hay una ¿Sí? mano más. Pedro, Ah, Sí, es que no la gracias, veía, no lo veía, sí, María. sí, es gracias. que como van varias pantallas, pues hay que estar Sí. subiendo y bajando. Sí, sí. Muy breve, una reflexión a propósito del tema de protección de riesgos psicológicos, porque uno entiende que los espacios que están tutelados en las residencias de protección o en algún programa de familia de acogida, este elemento es importante de poder potenciar. Pero muchas veces la familia también es un potencial elemento de riesgo en la protección de los riesgos psicológicos. Yo creo que a nadie se le enseña a ser padre o madre y muchas veces eso que damos por supuesto en la estructura familiar es lo que después, años a posterior, tenemos que ver en terapia o desarmar alguna estructura. Eh, claro, tiene razón, pero lo que nosotros propugnamos y los Estados miembros propugnan es que se produzcan lo mínimo de estos problemas en la familia. Y en las residencias, aunque no sepamos ser padres y ser madres, yo creo que la cuestión es peor porque los niños tienden a pegarse a los educadores, pero los educadores no son familia, tienen turnos y tienen mm, cosas. Yo creo que funciona mejor la familia, aunque yo intentaría que también pasara esto en las residencias, pero creo que no pasa, ¿eh? Yo, si Bueno, me permitís, en relación a lo que decía Pedro, yo creo que está claro que el entorno familiar es el entorno idóneo, pero también está claro que hay ocasiones en las que ese entorno no responde a las necesidades del niño. Y efectivamente. Bueno, pues seguimos con por qué elegimos esta conferencia para el módulo uno, la de las familias. Os comentaba que, como os había dicho María Ángeles, pero como no lo habéis oído, las necesidades de los niños. Y bueno, nosotros, como veréis ahí, no hemos hablado de necesidad de familia. Eh,
hablamos de familia, pero no hablando de familia nuclear, sino que hablamos de familia de una manera más extendida, como una familia compuesta por hombres, por mujeres, monoparental, homoparental, que hay menos, etcétera, ¿eh? Hablamos de familia en todos estos términos. Pero como veis, es que no hablamos de familia y entonces parece ser que a lo mejor debiéramos haber hablado de que una necesidad de los niños es la familia. Pero bueno, tenéis un artículo que vais a leer para este módulo y para el siguiente, en el que se habla de este tema, pero nosotras consideramos que la familia no es una necesidad, sino es un contexto de satisfacción de necesidades, ¿eh? Un contexto como puede ser el educativo o como puede ser el social. Si pasáis a otra conferencia, ¿por qué elegimos este tema para la conferencia? El primer módulo, la familia realmente es muy importante. Las familias son muy importantes porque, como dicen los organismos gubernamentales y no gubernamentales que defienden las necesidades y derechos de la infancia, los niños y las niñas, como os comentaba, precisan alguna clase de familias para que satisfaga todas sus necesidades. En concreto, lo que vamos a ver es lo que nos dicen autoridades sobre la familia. En concreto, vamos a ver lo que nos dicen de las familias la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, las directrices de Naciones Unidas sobre cuidados alternativos de los niños de 2010 y el Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño en sus respuestas a los informes de los Estados partes. Ahora os lo comento. ¿Conocéis, por cierto, la Convención de Naciones Unidas? La vamos a ver en el segundo módulo, pero yo creo que en términos generales conocéis la Convención de Naciones Unidas, ¿no? ¿Hay alguien que no la conozca? Bueno, no importa si no la conocéis porque os lo vamos a explicar, en el módulo 2 y hago algunas precisiones aquí en el módulo 1 porque necesito saber lo que dice la Convención sobre las familias. También hay algunos gobiernos que están favoreciendo la parentalidad positiva, que es algo así como ser buenos padres en cualquier tipo de familia. No lo vamos a explicar demasiado, lo de la parentalidad positiva, porque es una directiva europea, es la directiva europea del Comité de Ministros de Europa de 2007 y recomienda a los estados eso, como decía el compañero, ser buenos padres. Intenta que la gente sea buenos padres y, bueno, habla esta directiva sobre, por ejemplo, cómo funcionan los adolescentes, cómo explicar la sexualidad a los niños, qué es, qué es la sexualidad, etcétera. Bueno, si queréis algo de lo de la parentalidad positiva, nosotras estamos trabajando con la FEMP, con la Federación Española de Municipios y Provincias y con el Ministerio de Asuntos Sociales. Tienen muchas ideas y si queréis que os comentemos, María Ángeles y yo os podemos comentar lo que es la parentalidad positiva. ¿Tenéis? No, vale. Bueno, la familia, aparte de todo, de que es muy importante para, como como contexto para satisfacer las necesidades infantiles, tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo en el IUNDIA, en el Instituto de Investigación de Necesidades y Derechos de la Infancia, y en el GINDIA, que es un grupo de investigación que tenemos nosotras en la universidad. Estamos trabajando en
en los niños cuando estos no pueden vivir en su propia familia y tienen que vivir en otra, o como acogimiento, adopción u otra familia institucional, o en una institución o residencia. En eso estamos trabajando y bueno, también podéis preguntar qué es lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma en relación con la familia. Si puedes pasar. La familia como contexto. Como os he dicho, lo que vamos a ver a continuación está basado en la propia Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, que estudiaremos en el módulo 2 y que veremos un poco a continuación cuando hablemos de familia. Vamos a hablar de la Convención de Naciones Unidas, de lo que dice de familias, para saber la importancia de la familia. Vamos a hablar también de las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños, que se produjeron en el 2010 en Naciones Unidas, y también vamos a ver sobre familia lo que dice el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Y juntando estas tres instituciones veremos lo importante que es la familia para la satisfacción de las necesidades infantiles. Vamos a ver la Convención de los Derechos del Niño. Pasa, Héctor. Eso es. Vamos a ver lo que dice la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño sobre la familia. Tiene muchos artículos, en concreto 9 artículos que hablan de la familia y cuando os lo vaya comentando veréis lo importante que es la familia para las necesidades infantiles. Bueno, la Convención, en primer lugar, antes de hablar de las necesidades, es el tratado internacional que recoge los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que me habéis comentado, que ya sabéis, el tratado internacional que recoge los derechos, en los cuales tienen que basarse todos los Estados miembros que hayan firmado la Convención. La Convención recoge los derechos de los niños desde el nacimiento hasta que cumplen 18 años. Y en la actualidad es el tratado más ratificado por los países. En realidad, todos los países lo han ratificado, lo han firmado y lo han ratificado, excepto Estados Unidos, cómo no. La Convención tiene 54 artículos, de ellos 41 defienden los derechos que tienen los niños, definen los derechos. Del artículo 42 al 45 se establece las condiciones que debe tener el Comité de Derechos del Niño, del que después os voy a hablar, y que este comité será el que garantice esos derechos en los Estados partes. Luego, por último, de los artículos 46 al 54 se define cómo deben ratificarla los Estados partes. Además de esta convención y de esos artículos que os he comentado, también existen protocolos facultativos que son posteriores a la convención y que recogen temas que no pudieron ser tratados en la CDN. El primer protocolo facultativo se llama Participación de los niños en los conflictos armados, y esto deviene porque inicialmente los Estados partes que estaban manejando la convención decían que los niños tendrían que ir desde los 15 años a estar en los conflictos armados. Esto últimamente no es así. Es muy pronto que los niños a los 15 años tengan que ser armados, y últimamente se ha bajado hasta los 18 años. Pero todavía hay gente, algunos países, que dicen que los niños tienen que ir antes a los conflictos armados. Ese es el primer protocolo, y el segundo
es la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. También había dificultades con este protocolo al inicio de la convención y se ha hecho posteriormente en el año 2000. Y el tercer protocolo, que yo creo que es muy interesante para nosotros, que es el relativo a un procedimiento de comunicaciones que se hizo en el 2011. Este protocolo relativo da a los niños y a las niñas la posibilidad de que les oigan si hay violencia contra ellos, y pueden escribir al Comité de Naciones Unidas ellos mismos o su abogado, o en nuestro caso por el defensor del pueblo. Y es muy importante porque los niños pueden quejarse, por ejemplo, si viven en instituciones, si están en una cárcel o si están cumpliendo problemas, y ellos mismos pueden, por ellos mismos o por el abogado, escribir al defensor del pueblo y decirles cómo están, ¿no? Tuvimos un caso en España de una institución que no me acuerdo cómo era, denunció a un niño porque era de problemas de conducta, era una institución de problemas de conducta, y denunció un niño porque les ataban, les hacían verdaderos casos malos, ¿no? Y bueno, se publicó y esto parece que se ha pasado, pero el protocolo es muy importante para los niños, sobre todo cuando no viven con su familia, ¿no? Bueno, de los 41 artículos de la Convención que contienen los derechos de los niños, como os decía antes, 9 están dedicados a la familia. ¿Lo veis ahí? Estamos viendo la importancia de la familia y vemos lo que nos dice la Convención. El artículo 5 de la Convención dice derecho a la orientación de padres y madres. El artículo 9, derecho a vivir con sus padres y madres. El artículo 10, derecho a la reunificación familiar cuando los padres y los niños no están juntos, entre los padres y los hijos. El artículo 11, derecho a no sufrir retenciones y traslados ilícitos, porque de nuevo los padres y los hijos tienen que vivir juntos. El artículo 18, que dice que ambos padres tienen la responsabilidad de la crianza y subsidiariamente, si no lo pueden hacer, el Estado o en España las comunidades autónomas. El artículo 20, que es obligación del Estado proporcionar protección especial en los niños y niñas privados del ambiente familiar. Vamos a ver este contexto porque vamos a hablar de los niños privados del ambiente familiar y cómo el Estado se tiene que hacer cargo de ellos, pero no mediante instituciones, sino mediante otras fórmulas como puede ser el acogimiento familiar. El artículo 20, claro, que habla de la adopción. El artículo 25, la revisión periódica del internamiento para que los niños no estén en una institución encerrados mucho tiempo. Y el artículo 27.4, derecho a la pensión alimenticia por parte de sus padres. Estos son los artículos que dedica la Convención de Naciones Unidas a la familia. Como veis, son muy importantes y en consecuencia, parece que la familia sigue siendo importante, ¿no? Las directrices, vamos a ver ahora lo que dicen las directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. Este tema es muy importante porque nos dice lo que podemos hacer, lo que se debe hacer cuando los niños no viven con sus padres.
En concreto, las directrices se crearon de acuerdo también con la Convención de Naciones Unidas y reafirmando otras resoluciones de derechos del niño. Se crearon en la Asamblea General de Naciones Unidas en febrero de 2010 y tienen muchísima importancia para los niños que no pueden vivir con sus familias. Las directrices toman en consideración las pautas adecuadas para educar a los niños, a las niñas y adolescentes privados del cuidado parental. Alienta a los estados a tener en cuenta esas directrices para estos niños, los niños que están privados del cuidado parental, y las directrices solicitan al secretario general de Naciones Unidas que adopte medidas para difundir estas directrices, transmitiéndolas a los Estados miembros, a las comisiones regionales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes. En concreto, los objetivos de estas directrices, ¿podéis pasar? Eso es. Los objetivos de estas directrices que inciden en lo que hay que hacer con los niños, lo que el Estado tiene que hacer con los niños cuando los padres no pueden cuidarlos, es promover la aplicación de la Convención de Naciones Unidas y de otros instrumentos internacionales relativos a la protección y el bienestar de los niños privados del cuidado familiar, del cuidado parental. Daos cuenta de que estoy reflexionando de que los niños tienen que vivir en familia o en familias y no en instituciones. Entonces, estas directrices son muy importantes sobre este tema. Las directrices dicen que deben apoyar los esfuerzos encaminados a que el niño permanezca bajo la guarda de su propia familia o que se reintegre en ella si ha salido de ella o, en su defecto, aprobar otra solución apropiada y permanente que no sea la institucionalización y que sea la adopción, la kafala o el acogimiento familiar. Velar porque mientras se buscan estas soluciones permanentes donde tienen que vivir los niños o en los casos en que resulten inviables porque sean contrarias al interés superior del niño, por ejemplo, si unos niños están maltratados en su familia y siguen siendo maltratados, no pueden volver a ella, tienen que hacer otra solución para que vivan en un ambiente más o menos parecido al familiar, pero no en la misma familia. Ayudar a los gobiernos, las directrices ayudan a los gobiernos a asumir plenamente sus responsabilidades y obligaciones y orientan las políticas, decisiones y actividades de todas las entidades que se preocupan del bienestar de los niños. Seguimos con las directrices, Héctor. Los principios fundamentales de estas directrices es fundamentalmente que el niño permanezca en su familia o, si es incompatible con el interés superior del menor, que luego vuelva a ella y, si también es incompatible, que se reúna con otros familiares cercanos o extensos. Supongo que también sabréis que los niños, cuando no están con sus padres, aparte de las instituciones, hay acogimientos familiares que son extensos o cercanos. Cercanos son la familia, el relacionado con la familia de origen de los padres, y extensos, ¿eran extensos? Ajenos. Ajenos. Bueno, ajenos es cuando viven en otra familia que no tiene nada que ver con su familia de origen. Bueno, si queréis también podemos comentar este tema, del cual también hemos trabajado en el I un día, ¿no?
Esperanza, perdona, Macarena ha levantado la mano. Supongo que querrá hacer una Vale, pregunta. vale. Sí, no, Macarena. Macarena. sí, quería hacer una acotación que acá en Chile nosotros le llamamos familias de acogida externa, porque son como ajenas, claro, pero son externas a la familia, entonces también nos hace sentido que se le puedan llamar externas porque son externas a la familia de origen, digamos. Bueno, pero es mi cabeza, yo creo. No, no conocía lo de Chile, ya sabéis que lo de la fascia, pues a veces me confundo. Aquí Pero la Bueno, para que denominación, sepa que al menos acá se le llama externa y claro, a nosotros también se nos confunde extensa con externa de claro, claro, repente. claro. Pero es cuando son familias que no tienen de repente vínculos consanguíneos y que incluso Eso hay es. familias que postulan en el Servicio de Protección Especial a la Niñez para poder hacerse cargo de niños por un tiempo determinado. aquí es Eso es igual. eso está muy bien visto ahora porque bueno, la familia extensa tiene problemas porque son abuelos que tienen bastante edad, que es difícil compaginar con los niños, pero aquí se está promoviendo mucho la familia extensa, ajena, ya no sé cómo se dice, pero bueno, eh, aquí están promoviéndolo mucho, muchísimo. Y es verdad, se postulan para coger La niños. educadora. ¿Eh? Perdón, en la Comunidad Valenciana es o la familia educadora de la acogida, es o familia extensa o educadora. Pues podemos, claro, eso, pues Pero, tenemos más pe- términos, ¿no? pero en cualquier caso, digamos que la diferencia, se denomine como se denomine, la Claro, diferencia es que el niño permanezca en la familia con la que tiene alguna vinculación, con la que tiene lazos, digamos, de filiación, o que salga a una familia con la que no tiene ninguna filiación. Y luego ya la denominación que reciba la familia con la que el niño no tiene filiación, ya estamos viendo que varía. Y aquí, como explicaba antes la compañera, es exactamente igual. Las familias ajenas, que las llamamos en la Comunidad de Madrid, las familias educadoras, que dice esta persona que acaba de intervenir, que se llaman en la Comunidad Valenciana, o las familias externas que decía la estudiante que ha intervenido antes, siempre son familias que se proponen a los servicios de protección y que ponen su familia a disposición de ese niño que de una manera temporal, de una manera transitoria, necesita salir de su familia biológica. O sea, se llamen como se llamen, la lógica es siempre la misma. Perdona, Esperanza, que te no, hemos este cortado. tema lo vamos a ver en el módulo 3, que viene La la que subdirectora se de ocupa, la protección, directora de la subdirectora de protección. protección. Y podremos ver, pero también podemos hablar de qué es mejor, ¿no? Si la familia ajena o la familia extensa, o la familia, bueno, si es mejor estar en la familia consanguínea o en otra, ¿eh? Vale. Mm, el principio, bueno, hablábamos de que tiene que permanecer en su familia y también el principio del interés superior del menor, que como os decía, es el predominante para que un niño no pueda estar donde no deba, ¿no? No pueda estar con su familia o no pueda estar en una institución si le maltratan, etcétera, etcétera. El principio del interés superior nos da idea de cómo están los niños y su satisfacción de necesidades. Y bueno, las directrices también garantizan el derecho del niño a ser oído de acuerdo con su periodo evolutivo. Dicen que los niños, bueno, cuando son relativamente mayores, no un niño de 2 o 3 años, tienen que ser oídos para aceptar su situación que va a producirse. Hemos visto las directrices de las directrices alternativas y ahora vamos a ver lo que dice de la familia el Comité de Naciones Unidas de Derechos del Niño, ¿eh? ¿Qué dice sobre la familia? Lo veremos en el módulo 2, que es en el siguiente módulo,
y se establece a partir del artículo 42. Se habla del comité entre el 42 y el final. El comité antes estaba formado por 10 personas, pero como la convención está ratificada por muchos países, ahora son 18 personas, que tampoco son demasiadas, pero damos cuenta de que todo el mundo, menos Estados Unidos, ha firmado y ha ratificado la convención, y que de diferentes regiones que orienten cómo se debe manejar la Convención de Naciones Unidas. Este comité hace informes para explicar los artículos de la convención, porque la convención es pequeña y cada uno de los artículos de la convención, o no todos, pero van haciendo arreglos diciendo qué más hay que hacer en cada uno de los artículos. Por ejemplo, hay un informe sobre la digitalización, hay un informe sobre las relaciones sexuales de diferentes años, sobre los derechos de la adolescencia. Hay 26 artículos que explican la convención que hace el Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Pero además de hacer estos informes, lo que hacen es realizar informes sobre cómo cada Estado miembro de la Convención aplica la Convención entre sus niños. Es decir, que los Estados tienen que hacer un informe sobre cómo están sus niños, cómo se aplica la convención entre los menores. Supongo que esto también lo sabéis, porque todos los Estados miembros tienen que hacer un informe cada X años, que ahora os lo comentaré, para cómo se aplica la convención entre sus niños, niñas y adolescentes. Tiene que hacer un informe y también tiene que hacer un informe sobre cómo se aplican las directrices alternativas de cuidado de los niños, ya lo vamos a ver después. Y lo que vamos a ver es, vamos a ver lo que dice el Comité de Derechos del Niño, y el Estado miembro en España y en Chile, porque he visto que había muchos estudiantes chilenos, y para no quedarme solamente en España, ¿no? Gracias, Héctor. El informe del Comité de Derechos del Niño a España sobre familias. Estamos hablando sobre familias. Bueno, España envió al comité el informe quinto y sexto de la Convención de Naciones Unidas. A veces se han hecho 2 informes porque no le daba tiempo al país a hacer uno solo, y el comité también tenía muchas dificultades en devolvérnoslo. El comité contestó en febrero de 1918. No, perdón. 2018, por favor. Es que me da es por mi época. El informe se presenta en el 2016. España Sí. presenta el informe en el 2016 y el comité contesta en el 2018. En el 2018, sí. El comité valora positivamente las 2 leyes que veréis en el módulo 3 de protección a la infancia y la adolescencia, que son, yo creo que bastante buenas, son relativamente novedosas y son bastante buenas, que son la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 25/2015, una es orgánica y otra no lo es, que suponen un gran avance en considerar a las familias como los contextos idóneos y casi imprescindibles para la infancia. El comité dice que es muy necesario tomar medidas de prevención y preservación de las familias, en principio, por su importancia
en el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Es decir, que antes de quitar a un niño de su familia, de mandarle a otra familia o a una institución, es mejor reiterar y hacer todo lo que se pueda para que el niño se quede en su propia familia, siempre que no sea en contra de su interés superior. Eso dice el comité, pero también está preocupado y nos hace recomendaciones. El informe del Comité de Derechos del Niño a España nos dice que está preocupado por el elevado número de niños que están en centros de acogida, en instituciones, y que esta sea la opción más utilizada como medida inicial. Es decir, cuando al niño se le retira de la familia, hay familias acogedoras, pero temporales, pero cada vez va habiendo más, pero inicialmente van a una institución. Aunque más o menos también hay familias acogedoras externas. También la insuficiencia de recursos que produce demoras en la asunción de la tutela por el Estado y por la deficiencia de instalaciones y hacinamiento en algunas residencias. Sobre todo en residencias para menores con trastornos de conducta, que es en aquel momento que alguno de los niños dijo al defensor del pueblo que no estaban bien tratados, ¿no? Era una residencia para menores con trastornos de conducta. Y centros en los que hay muchos niños de origen extranjero. Aquí en España, por ejemplo, en las Islas Canarias, hay mucha población de menores extranjeros y pueden estar realmente hacinados. Es complicado porque las otras comunidades autónomas no quieren que los niños vayan a su sitio y es complicado que estén ahí, ¿no? También está preocupado por los malos tratos o tratos degradantes que hay en algunos centros. Y esto también es muy importante, el apoyo insuficiente a los adolescentes en su transición a la vida adulta. Porque es muy difícil trabajar y tener y vivir por su cuenta a los 18 años, como pasa ahora. Si los niños están en una institución, bueno, y también si están en familias acogedoras, a los 18 años, cuando son mayores de edad, tienen que vivir por sí solos y resulta muy complicado en estos momentos que un niño pueda compaginar el trabajo y los ayuda sin la ayuda de la familia. Esto es muy importante. Y esos son por lo que está preocupado el comité, pero las recomendaciones que nos hace son las siguientes. Que se acelere el proceso de desinstitucionalización desinstitucionalización para que la residencia sea el último recurso. También nos dice, como veréis después en el informe de Chile, que sea el juez quien adopte las decisiones de separación, que asigne recursos humanos y técnicos para las familias acogedoras de guarda y los acogimientos especializados, que garantice unas condiciones humanas y dignas para los menores en centros de conducta e investigue las denuncias de malos tratos, que las hay, que vigile y supervise la calidad de las medidas alternativas de cuidado, creando canales para denunciar y vigilar y remediar el trato a los niños, que haya canales de quejas, como el último protocolo facultativo, que cree y aplique programas para ayudar a los niños que están en centros residenciales cuando pasan a la vida adulta, que, como os digo, resulta bastante complejo que pasen a la vida adulta y hay problemas para que esto suceda. Esto nos decía en el informe de 2018 el Comité de Naciones Unidas a España, pero ahora se ha hecho un nuevo informe, pero no está completado, porque el comité no nos ha contestado. Os lo voy a contar. Sería el informe 7
los anteriores eran el informe sexto y séptimo y ahora están con el informe séptimo de España. El comité ha simplificado los informes de los países miembros. Yo no sé si lo ha simplificado, pero eso ya lo veremos dentro de cuando veamos los países. Yo no sé si lo ha simplificado o no, pero en fin. Lo ha simplificado en el sentido de que ahora el comité manda una lista de preguntas y obliga a los estados para que centre su informe en la respuesta a En las esas preguntas, Pero que son es exactamente, que los informes contestan lo mismo. los informes contestan lo que quieren, claro. Exactamente. Y no sé si es mejor hacer un informe grande de España que meterse en esos temas. No lo tengo muy claro, pero bueno, en fin, ahora os lo comento. Eso lo ha simplificado por lo que dice María Ángeles, que no tienen que presentar un informe completo, sino solamente responder a las preguntas del comité. Las preguntas que hace el comité al Estado derivan del informe anterior, del sexto y séptimo, del 5 y 6, y también deriva de la sociedad civil, de las ONGs, que presentan también informes alternativos antes de que el comité haga las preguntas. En concreto, en España, la plataforma de ONGs de infancia ha hecho un informe en el que presentan también los hechos de los propios niños, no solo de la sociedad civil, sino de los propios niños, y también también del informe anterior y de la sociedad civil y de los propios niños y niñas. El comité presentó sus preguntas a España el 22 del 3 del 2003, y las tengo ahí, y este tuvo que mandar sus respuestas el 15 del 2 del 2004 y las mandó el Ministerio de Juventud e Infancia, que es como se llama ahora el que se ocupa de los niños y las niñas, mandó el informe en esa misma fecha, en el 15 del 2 del 2024, pero el comité todavía no ha contestado. Decía que lo iba a hacer en septiembre, pero estamos ahí de que conteste el comité al séptimo informe de España. De momento, yo creo que no se ha presentado. Yo le he presentado, también le he preguntado a ChatGPT y me dice que no lo ha enviado, ¿no? Yo Perdón, creo que una pregunta. ¿Tenía que sí, dime, contestar en septiembre de 2024 o de 2025? 25, Vale. En septiembre de 2025. 2025, perdón. La cuestión es que se ha paralizado se han paralizado las sesiones de reunión del comité porque han detraído el presupuesto. El comité de Derechos del Niño, como decía la profesora Chaita, está formado por 18 expertos que son, digamos, expertos y que tienen su trabajo habitual, ¿no? Y durante 3 veces al año se reúnen 4 semanas en Ginebra para ir evaluando los informes, ¿no? Conforme van llegando y conforme el turno que se está estableciendo. Entonces, se ha detraído el presupuesto destinado a ese trabajo del comité, porque aunque los miembros del comité no cobran nada por hacer ese trabajo, es un trabajo completamente altruista, pero como están un mes viviendo en Ginebra, pues tienen unas dietas. Como no hay dinero para que tengan esas dietas, se ha paralizado. Entonces, España mandó el informe. Estaba previsto que la sesión pública fuese como en el mes de junio del año 2025 y que el comité hiciera su devolución entre septiembre del 2025 y aquí estamos. No ha habido sesión pública ni ha habido nada porque se han porque no hay dinero. paralizado.
se han paralizado. Esa es la razón por la que no tenemos todavía las observaciones finales y las recomendaciones del comité. Entiendo que esto se debe a los recortes que ha habido por parte de las Efectivamente. Naciones Unidas, ¿verdad? Claro, Efectivamente, esto tiene que Vale. ver con el recorte del presupuesto de USAID, efectivamente. Vale. Como y de la aportación de Estados Unidos, que es el donante principal, claro. al Ujú. funcionamiento de los distintos mecanismos de control y seguimiento de los tratados internacionales de Naciones Unidas. O sea que ya veis qué buenos tiempos corren para la lírica Y para de los los niños. derechos y para la Sí, lírica de los derechos para los derechos humanos en general y de manera muy especial para los derechos de los niños y de las niñas. efectivamente, sí. Pero Vale, bueno, esto gracias. era un inciso, perdón. No, pero está bien, ¿eh? Y así descanso yo un poco. Así que gracias. Si podéis pasar, os comento lo que nos dice el comité sobre familia, las preguntas que nos hace el comité. Están basadas exactamente en lo que nos dice, en lo que dicen las ONGs, UNICEF y la plataforma, y sobre todo están basados en lo que decíamos en el informe de 2018. ¿m? Eh, eh, Dicen que las preguntas que nos hacen es que los niños dejen de estar en residencias, y que hay que tener más inversión en prevención y fomentar el acogimiento familiar. El segundo, seguimos hablando de la familia, ¿eh? El último referente es la familia. Eliminar gradualmente la institucionalización de los niños, sobre todo en menores de 3 años, en personas con discapacidad y en víctimas de la violencia. Nos dice también que tenemos que reforzar el sistema de acogimiento familiar. Ya veréis cómo la subdirectora general de Infancia intenta hacer que reforzar el sistema familiar. El 4, reforzar la participación de los niños en la adopción de decisiones y la supervisión externa de los centros residenciales, incluyendo menores. Prohibir medidas como el aislamiento y la utilización de dispositivos mecánicos de detención en centros de primera acogida, las residencias, centros de trastornos de conducta y de atención juvenil. Eso que os comentaba de que había protestado un niño al Comité de Derechos del Niño. Prestar apoyo a los jóvenes que dejan los centros de acogida con el fin de que puedan reintegrarse en la familia y en la sociedad. Prevenir los casos de violencia ejercidos por otros trabajadores del centro, que los hay, lamentablemente, detectar los casos y proteger a los niños contra la violencia. Hay casos en que algunos educadores o algunos miembros de seguridad pues ejercen violencia contra los niños y las niñas. Son pocos, son pocos, pero los hay. Esto lo dice sobre los niños privados del entorno familiar y a ver qué nos dice el comité para el informe número 7 sobre familias. Nos dice que tiene que haber programas específicos de formación, apoyo y mediación a las familias en situación de crisis, divorcio o conflicto, eso nos dice. Y ya veréis cómo contestamos, también contestamos así, porque os lo comentaré luego. Programas de atención a la pobreza infantil que dicen, y programas de parentalidad, perdón, no, lo que estoy comentando es qué dice sobre familia el informe de España. O sea, el informe de España que se publicó en 2024, ¿qué nos dice sobre los niños y las niñas? Nos dice que tiene que haber programas específicos de formación en situación de crisis, divorcio o conflictos. Programas de atención a la pobreza infantil, que dice que hay 65.000 millones de 65.000 euros, 65.000 millones de euros para atajar la pobreza infantil.
y que tiene que haber problemas de parentalidad positiva, que como está el Ministerio de Derechos Sociales y la FEM, y estos programas se están dando aquí eso depende de las comunidades autónomas, sobre todo del Ministerio de Asuntos Sociales. También nos dice el informe de España que en las comunidades autónomas hay programas también específicos, como en Madrid, por ejemplo, que hay un servicio de mediación familiar que se llama CAF, con los que nosotros también hemos trabajado, ¿no? Nos dice también que el impago de pensiones y alimentos está prohibido en España y que se considera violencia contra la infancia y figura en el artículo 227 del Código Penal, que hay que pagar pensiones cuando los padres están divorciados. Hay un decreto del año 2003 que para cuidado de un hijo menor acogido de 8 semanas, que no es retribuido, que permite, que dice que hay que permitir la conciliación entre la vida familiar y laboral. Y en 2025 se amplió el permiso de paternidad y de maternidad a 19 semanas. Nosotros tenemos en España un permiso para el padre y para la madre o para los dos padres o para las dos madres, de 19 semanas después del parto. Y bueno, hay un plan de corresponsabilidad que depende del Ministerio de Igualdad para asistencia domiciliaria a niños menores de 16 años. Esto es lo que hace para cuidar de los niños, sobre todo de los niños pequeños, y para responsabilizar a los dos miembros de la familia. ¿Qué dice sobre los niños privados del entorno familiar? El informe de España. Dice que la desinstitucionalización se contempla como una de las principales líneas de trabajo para proteger a los niños y niñas. Siempre dicen lo mismo, que no estén institucionalizados, que vivan en su propia familia o en otra familia acogedora, sobre todo a los pequeños, que viven en entornos familiares, y dice el informe del Ministerio de Infancia y Juventud que ningún niño o niña menor de 6 años viva en un recurso residencial en 2025, que ninguno de 10 años viva en centros en 2030 y que los recursos residenciales tengan un máximo de 30 plazas en 2030. Yo creo que es poco, 30 plazas en 2030, y que ese mismo año el acogimiento familiar llegue al 70% de la infancia en el sistema de protección. Yo creo que 30 plazas no es posible para toda la infancia en riesgo, no sé. Pero lo pone en el informe. Y que, bueno, que se ampliarán ayudas a la crianza, como la deducción fiscal para madres trabajadoras o el complemento de ayuda para la infancia, dependiendo del ingreso mínimo vital, que esto no te lo voy a explicar, pero el ingreso mínimo vital. Bueno, esto es lo que nos dice las instituciones sobre la familia, y en suma, que es muy importante la familia, que hay que vigilarla, que no estén maltratados los niños, y que como remedio es que los niños vivan en otra institución que sea parecida a la familia. Y ahora vamos a ver Chile, porque como sois muchos estudiantes de Chile, vamos a ver qué nos dice el Comité de Naciones Unidas sobre Chile. Chile envió al comité los informes periódicos 6º y 7º combinados del estado de la infancia.
el comité informa el 13 de junio de 2022. En este informe, el comité dice que está satisfecho de la creación de la Defensoría de la Niñez, está satisfecho de la Subsecretaría de la Niñez y de la instauración del sistema de garantías y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con eso está satisfecho, pero le preocupa. Es más o menos lo que decíamos a España, con diferentes variaciones, pero más o menos lo mismo que hablábamos sobre España. Los retrasos, le preocupa los retrasos en la creación de la nueva Administración de Protección a la Infancia, que necesita criterios para el acogimiento de los niños fuera del entorno familiar. Le preocupa que retrasos habidos en el Plan Nacional de Desinstitucionalización, de que no estén los niños en residencia, que es complicado. Le preocupa que falta de acceso al cuidado y a los servicios familiares para evitar las separaciones. Le preocupa también que las residencias familiares tienen casos de violencia psicológica, física y sexual. Dice que hay muertes en los niños en modalidades alternativas de cuidado cuando no están en las familias. Calidad de la asistencia en residencias de atención sanitaria, salud mental y discapacidad. Y también le preocupa que hay escasa aplicación del protocolo facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones, que no se aplica. En España, como digo, está implicado el defensor del pueblo para hablar con el Comité de Naciones Unidas. Y el comité recomienda a Chile, entre otras cuestiones, acelerar la creación de la nueva Administración de Protección a la Niñez, cerrar los grandes centros residenciales y asignar fondos suficientes a diversas familias, seguir reforzando el sistema de acogimiento familiar, sobre todo para niños pequeños, velar porque los niños institucionalizados tengan acceso a la justicia y reforzar el mecanismo de denuncia para garantizar la confidencialidad y el anonimato. Recomienda investigar y reparar las violaciones sistemáticas de funcionarios y ONG privadas, esto también pasaba en España. Recomienda evitar los traslados frecuentes de los niños entre unas residencias y otros. Recomienda adoptar un plan de acción para subsanar las listas de espera de los programas ambulatorios para los niños bajo tutela. Y finalmente le preocupa reforzar, aumentando la financiación de las medidas destinadas a educación y abandonar las formas alternativas de cuidados. Si puedes pasar, bueno, no nos hemos referido más que a España y a Chile. Los otros estudiantes, si quieren ver lo que dice el comité o los informes del comité de Chile, de otros países al comité, tenéis que poner en Google o incluso en inteligencia artificial, en el chat GTP, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el nombre de vuestro país, para saber cómo están los niños. En concreto, estamos hablando de las familias, pero podéis consultar otro tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, yo creo que el contexto familiar es muy importante, que es un contexto, que no es una necesidad, sobre todo si tenemos en cuenta la infancia y la adolescencia que viven separados de sus familias y sobre todo especialmente los niños más pequeños o con discapacidades. Las necesidades de salud física
creo que pueden estar bien atendidas en atención residencial si la residencia es buena, pero las necesidades de autonomía yo creo que es difícil satisfacerlas en estos centros. En concreto, os comentaba que participación y normas es muy difícil que los niños sean participantes, porque no es lo mismo vivir en la familia que vivir en una institución. Vinculación afectiva, por lo que decíamos todas las que hemos hablado. La interacción con adultos es diferente, la de la familia, que la de una institución. Y también la protección de riesgos psicológicos, porque los niños, cuando viven en instituciones, tienen ese síndrome de institucionalización, eh, que siempre van al mismo sitio y que no son capaces de pensar cómo estarían de otra manera, ¿no? ¿Tenéis alguna otra cuestión para decir como conclusión? ¿Alguna otra importancia de la familia en general y de los cuidados alternativos? Bueno, pues yo creo que no. Pasamos, Héctor. Bueno, solamente os decía que muchas gracias a Si no me todos. equivoco, esta es la última. Pues yo creía que había otra, pero la he debido quitar. Muchas gracias, ¿eh? Nada, Bueno. que decía que muchas gracias a todos por aguantar el coñazo de mi presentación. Muchas gracias. Esto también ha Bueno. sido grabado, ¿verdad? Bueno, Sí. pero como lo vamos a ver solo nosotros, no pasa nada. Muchas gracias, Esperanza. La verdad es que yo creo que ya con la conferencia de la profesora Ochaíta nos podemos saltar los 3 primeros módulos del máster, porque ya ha hablado de necesidades, ha hablado de derechos y ha hablado de protección. O sea que nos podemos ir de vacaciones casi hasta el mes de marzo. No, bromas aparte. Muchas gracias, Esperanza, por la conferencia y sobre todo porque todos sabemos que haces un esfuerzo para estar Mucho. aquí con nosotras y con nosotros y te lo agradecemos especialmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, algo que queráis comentar. Tanto la presentación de la profesora Ochaíta como como el malogrado intento de los aspectos fundamentales por mi parte, que aprovecho ahora para pediros disculpas porque no solamente que se haya atascado la presentación al compartir, sino que ha habido un rato en que me ha sacado de Teams, lo vais a tener a vuestra disposición. Simplemente voy a tomar 10 minutos que quedan hasta las 6:30, os lo prometo. No extenderme más porque ya para el primer día yo creo que ya está bien, para deciros bueno, que en este módulo, en este primer módulo, lo que vamos a ver un poco es la fundamentación teórica de ese concepto de necesidades infantiles, que son el fundamento moral de los derechos, que subyacen a la teoría que proponemos que desde hace ya muchos años a través del trabajo inicial de la profesora Ochaíta y mío, y después del de todos los compañeros y compañeras que forman parte del Yundía, ¿no? Entonces, por una parte, pues vais a ver en este módulo, a través de las lecturas y a través de las distintas actividades que tendréis que ir haciendo, cómo se han generado, ¿no? Cómo se han gestado esas necesidades y esos satisfactores, fundamentalmente a través de la recopilación de lo que dicen las teorías de los derechos humanos, a través de lo que sabemos de la psicología evolutiva y de la educación, a través de lo que nos dicen las teorías contextuales del desarrollo y a través de lo que nos dice la psicología cultural, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues vais a ir viendo lo que dice cada una de esas teorías y la propuesta que nosotras hacemos de la existencia de 2 necesidades de salud
Perdón, de dos necesidades universales, la necesidad de salud física y la necesidad de autonomía, que tienen los satisfactores que la profesora Ochaíta ha utilizado para ir articulando todo el desarrollo de su conferencia. Y además también vais a ver que la propia teoría que nosotras hemos elaborado habla del concepto de satisfactor especial, en el sentido de que es muy importante tener en cuenta que todos los niños y todas las niñas del mundo tienen exactamente las mismas necesidades que tienen que ser cubiertas a través de una serie de satisfactores, pero que cuando estamos ante colectivos especiales, léase niños y niñas con discapacidad, léase niños y niñas que proceden de entornos sociofamiliares desestructurados, que no pueden atender sus necesidades básicas y que tienen que ser separados de sus entornos familiares. Léase niños y niñas que han cometido un delito y que tienen que cumplir con una medida. Entonces hay que proporcionarles satisfactores especiales, es decir, hay que generar contextos en los que esos niños y esas niñas sean capaces de satisfacer sus necesidades básicas, vinculación afectiva, interacción con adultos, interacción con iguales, alimentación, salud, protección de riesgos físicos, de riesgos psicológicos, pero en esos casos concretos, con esos grupos concretos que tienen esas vulnerabilidades específicas a través de satisfactores especiales, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite esa teoría, ¿no?, que nos habla de la universalidad de las necesidades frente a los satisfactores? Bueno, pues nos permite introducir los relativismos culturales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de necesidades estamos hablando de elementos esenciales. La salud física y la autonomía son dos estrategias, dos objetivos irrenunciables para todos los niños y todas las niñas. Eso no quiere decir que en todos los contextos, en todos los países, en todas las culturas, esos satisfactores tengan que ser idénticos. Puede haber una cierta variabilidad cultural para la garantía de la satisfacción de esas necesidades, pero esos relativismos culturales tienen un límite. ¿Y cuál es ese límite? El del interés superior del niño. Es decir, hay prácticas culturales que son aceptables y hay prácticas culturales que son inaceptables. Las prácticas culturales que son aceptables son las que hacen compatibles los derechos fundamentales y los relativismos culturales, garantizando el interés superior del niño o de la niña. Hablamos del niño porque la convención habla del niño, porque en inglés child, children es el único término, pero entendemos que es del niño y de la niña, o eso queremos entender, al menos. ¿Y cuáles son las prácticas culturales que son inaceptables? Pues las que atentan claramente contra las necesidades fundamentales de los niños y de las niñas. Estamos hablando de la mutilación genital femenina, porque va claramente en contra de la salud y de la autonomía, del matrimonio infantil, del matrimonio concertado, del trabajo infantil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, después vais a ir viendo, vais a tener lecturas, vais a tener documentos que os van a permitir ir analizando las necesidades satisfactor por satisfactor y ver también la diferencia que hay a la hora de satisfacer necesidades entre los distintos periodos evolutivos. La convención habla de que un niño es un sujeto cuya edad cronológica se sitúa entre los 0 y los 18 años, pero claro, entre los 0 y los 18 años pues hay multiplicidad de situaciones en las que los niños van convirtiéndose en personitas diferentes, ¿no? Todos tenemos esa necesidad de apego, de vinculación afectiva primaria, de tener figuras de referencia, pero claro, la forma de satisfacer el apego con un bebé, con un niño de 3 años, con uno de 5 o con un adolescente de 17 no tiene nada que ver. Bueno, pues eso también lo explicamos, lo vais a ver en algunas lecturas y en algunos documentos con los que vais a estar trabajando. Y luego en este módulo también vamos a insistir mucho en el papel que tienen las políticas públicas y los mecanismos de control y de rendición de cuentas a la hora de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los niños y de las niñas y de
cumplir con sus derechos, de velar por el cumplimiento de sus derechos. La profesora Chaita ha puesto, yo creo, el mejor ejemplo, ¿no? Que ha sido seleccionar el informe del Comité de Derechos del Niño, tanto para explicar cómo los Estados parte tienen que rendir cuentas del seguimiento y la aplicación de la Convención en su territorio. Todos los tratados internacionales de derechos humanos fundamentales tienen un mecanismo, en su propio articulado, tienen un mecanismo de seguimiento y control de esa convención. Ya digo, la profesora Ochaita ha puesto el mejor ejemplo que se podía poner. El informe que presentan los Estados parte y las observaciones finales y las recomendaciones que el comité hace a los Estados parte, ¿vale? En España, digamos que en estos momentos hacemos ese seguimiento y esa rendición de cuentas en relación a los derechos de la infancia, del cumplimiento y la garantía de los derechos de la infancia, inspirándonos, por supuesto, en la Convención, pero también inspirándonos en la Estrategia Europea para los Derechos de la Infancia. Hay unas directrices generales de cómo tienen que implementar los países europeos las distintas políticas de infancia y de familia. Y, por ejemplo, todo lo que ha explicado la profesora Ochaita en relación a la recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre parentalidad positiva, pues tiene que ver con ese compromiso a nivel europeo de qué elementos, de qué estrategias, de qué políticas se van a llevar a cabo en los Estados parte. Y luego tenemos los planes estratégicos de infancia y de adolescencia, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, como a nivel municipal. Y en relación a la estrategia nacional, al Plan Estratégico Nacional de Infancia, vais a ver cuando os compartamos el documento y cuando lo analicéis y lo estudiéis, que una de las prioridades estratégicas del Plan Estratégico de Derechos de la Infancia de España tiene 6 áreas prioritarias. Bueno, pues el área sexta es justamente lo que ha estado comentando la profesora Ochaita, la desinstitucionalización. El Estado español entiende que una de las prioridades estratégicas que nos señaló el Comité de Derechos del Niño en el año 2018 en sus observaciones finales y en sus recomendaciones era la atención específica a los niños y niñas que no tienen entorno familiar, a los niños y niñas que han tenido que ser separados de su entorno familiar. Eso, junto con la modificación de la ley del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que enfatiza muchísimo en el valor que tienen que tener los acogimientos familiares como medida prioritaria de atención a la infancia, hace que una de las áreas estratégicas, una de las prioridades estratégicas de la Estrategia de Derechos de la Infancia del Estado español sea la desinstitucionalización. Y esos datos que aportaba la profesora Ochaita en relación a que tiene que haber tantos niños por centro, a que tiene que haber tantos niños en familias acogedoras, en que tiene que haber tantos niños, bueno, son, como ella muy bien señalaba, un desideratum que la estrategia se plantea para el momento en que tenga que ser evaluada, pero que ya veremos cómo va evolucionando y que ya veremos cómo va progresando. Y yo creo que aunque haya sido así de una manera muy rápida y muy tortuosa, pero bueno, como la profesora Ochaita ya prácticamente lo había explicado todo y mucho mejor que yo, ya podemos, digamos, dar por presentados los aspectos fundamentales del módulo, que ya os digo, os los haremos llegar junto con la conferencia. Y en cualquier caso, si tenéis dudas, consultas o si queréis alguna información adicional, pues no dudéis en contactar con nosotros y con nosotras para pedírnoslo. Y si no hay más preguntas, si queréis comentar algo, preguntar algo,
Y si no, pues Esperanza, como maestra de ceremonias de la primera sesión presencial del máster, pues te voy a dar otra vez la palabra pues para que ya cierres la sesión y lo que tú consideres. Bueno, pues veo que no hay más preguntas. Estaremos ya todos cansados de tanta charla y de tanta A ver, presentación. no te animes, no te animas. Marichu quiere hacer Marichu una Fuentes. pregunta. Sí, no quería interrumpir, pero en realidad tengo esta duda hace mucho rato. Yo estoy en la plataforma, ¿no? Y aparecen diversas tareas, diversas actividades que hay que ir haciendo, y dentro de ellos se citan distintos textos a los cuales recurrir. Esos Esos son textos los que tendréis están a en disposición. perfecto. Ya. Esos son los que vais a tener a disposición, ¿vale? Mireia, ¿tú también querías preguntar algo? Sí, va un poco en la línea de lo que ha comentado la compañera, porque sí que me ha preocupado un poco ver que hay una tarea que se tenía que entregar el domingo que aludía al tema 1, 2 y 3, y claro, era como, pero o sea, ¿esto qué es? No es como- Bueno, podemos posponer un poquito la fecha de entrega porque los textos no están subidos porque no verdad. hemos tenido posibilidad de acceder a Moodle hasta ayer, ¿no, Hace Morela? poco. Hasta ayer. Sí. Sí, o sea, un poquito. Hasta ayer Esta semana. hasta ayer por no decir hasta hoy, pero bueno. ¿Esos Pero textos no os estarán en el Moodle? ¿O como la eh, conferencia estará en el Google Sheet? No. Sí, en eh, Google. estarán en Estará el en site. Google. Estarán en el site, perdón, pues entonces estarán Textos en y el la site. conferencia. Eso es. Sí. Vale, Alicia, gracias. Sí, yo también era un poco honesta en las preguntas. Yo creo que hice el error de hacer de registrarme con mi email con el mío. Entonces ahora también tengo que volver a hacer el registro otra vez, ¿no? Con el mail. Te lo tiene que anular, Morela. En Moodle Vale. dices, estás preguntando Sí, para Moodle, ¿vale? Yo te doy de baja y tú te registras, ¿vale? es que vale. Y las actividades que son para hoy, hoy ya volver a hacer el proceso, no hay ningún problema, ¿no? Para poderlas subir. A ver, para hoy realmente no había ninguna. La menos primera mal. que hay es para el domingo 26, pero como anticipando que se va a dar este problema, yo ya he configurado que esa actividad se puede entregar más tarde, concretamente hasta el 31, ¿vale? Muy Vale, bien, perfecto, gracias. muy bien configurado. Este tutor es muy empático, este tutor. Es que, Pero no es el tutor de este módulo porque Bueno, pero en este pero momento representa es Irene. a todos los tutores. A ver, Nerea había pedido la palabra y luego Valentina. Si era simplemente para aclarar, porque en la guía docente sí que, bueno, aparecía la fecha del 26, pero como ha comentado el profesor, que algunas actividades se van a posponer para el 31, pero en Moodle aparecen como que había que entregarlas el día 18. no os Entiendo. preocupéis por las Vale, fechas porque son configuraciones que tiene el propio Moodle que te vale, obliga a Claro. aprobar, pero hay dos tipos de configuración. Una es la fecha de entrega y otra es la fecha límite de entrega. Entonces esa límite. es la que Perfecto. esa es la que se ha cambiado, ¿vale? Vale, perfecto, muchas De gracias. todas maneras, todo eso os lo volvemos a enviar, ¿vale? Valentina, Sí, yo quería hacer una consulta, bueno, quizás a mis compañeros y compañeras que ya han podido ingresar. Yo cuando me creé la cuenta y en el formulario, me decía que me iba a llegar un correo al correo de la universidad. Y yo intenté ingresar a ese correo y no puedo. Entonces siento que me quedé ahí estancada y no he podido avanzar para ingresar a la plataforma. No sé si alguien me podría orientar en cómo hizo ese proceso. bueno, Morela te reenvía el correo. Hay un correo tipo que además no hacemos nosotros, hace, digamos, el Docencia en Red para que lo remitamos a los estudiantes. O sea, Morela te lo envía, Valentina, no te preocupes. Pilar,
Sí, yo no sé si voy a cortar un poco a mis compañeras y a mis compañeros, porque mi pregunta es sobre bueno, felicitar por la clase magistral de hoy, porque la verdad que me ha gustado muchísimo entrar en materia y me ha parecido súper interesante, incluso para un viernes por la tarde. Me ha llamado la atención cuando habláis de los dos tipos de necesidades universales que hay, que en ambas clasificaciones hacéis referencia a la sexualidad. Por un lado, en la parte de salud física habláis de la sexualidad adecuada y por otro lado, en la parte de autonomía habláis de educación sexual. Entiendo que se refiere en la parte más física al ejercicio de la sexualidad evolucionando con respecto a su edad, y en la otra parte, pues lo que es un poco las connotaciones, ¿no? Y el cuidado sexual que tiene que tener, o que nosotros como padres o educadores tenemos que transmitirles a lo largo de toda su evolución. Yo creo que sí, ¿eh? Efectivamente. Es que como tenemos esa dicotomía entre necesidades sexuales y necesidades, bueno, psicológicas, teníamos que compaginar. Entonces lo compaginamos ahí. Es todo uno, ¿eh? Pero en realidad, pues por un lado es lo físico. Es verdad que nosotros decimos que los niños tienen necesidades sexuales, y lo tienen. Y lo decimos, pero uno es la parte física y luego la parte de educación que debemos tener los padres y los educadores y los profesores, que no se hace, que se hace poco, por lo menos en España. Claro, y sobre todo por el componente afectivo, relacional y emocional que la sexualidad tiene en la especie humana. Es decir, la especie humana es la única especie que utiliza la sexualidad no solamente con fines reproductivos. Es más, podríamos decir que en la mayor parte de las ocasiones sin fines reproductivos, ¿no? Entonces es ese componente afectivo, relacional, emocional, que tiene que ver también con la autonomía, con la vinculación, con la interacción, y que también tiene que ver con la construcción de la propia identidad, con la construcción de la identidad de género, con el con la eliminación de los estereotipos de género, con la autoprotección, con la detección de situaciones de riesgo, y que no es exactamente la parte más biológica, que tiene que ver pues, con un ejercicio de la sexualidad sano y seguro, que no tiene que ver nada con cuestiones ni religiosas, ni morales, ni nada, sino que tiene que ver con cuestiones de autoprotección y de autocuidado físico, físico, no solamente psicológico, sino físico. ¿Perdona, Esperanza? Es que además ahora, en un estudio que se hizo en España, supongo que los demás países también se habrán hecho estudios parecidos, es que los niños no tienen educación sexual o tienen muy poca. Y resulta que lo que hacen es ver programas porno y así alimentan su sexualidad. Esto es una barbaridad, ¿eh? Entonces hay que hablarles de sexualidad, los padres, los adultos, y atenderles. Bueno, yo Muchas dije gracias. que yo me callaba a las 6:30, pero si queréis seguir hablando, No, seguimos nos hablando. callamos. Yo, Hay 4 preguntas, no, hay 4 preguntas y ya son las últimas que vamos a dar, ¿vale? Primero Lucía, luego Sofía, luego Alicia y luego Greta. No, perdón, primero Lucía, luego Sofía, luego Greta y luego Alicia, ¿vale? Y ya no damos más palabras. Quien tenga alguna duda, que la apunte para el próximo día. Bueno, lo mío igual era más para Morela, en realidad, porque cuando hice la matriculación la hice con Gmail, pero con ese tampoco pude acceder. Y no tengo noción tampoco cuál es mi mail en la UAM, entonces quizás por mail me lo podés enviar, porque pude acceder como al sitio del máster, pero no pude acceder a Moodle. Perfecto. Bueno, pues nada, Nada, las y después otra cuestiones... noción nomás en relación a la sexualidad en esto, que pediatría para mí es algo como un enfoque muy es verdad. importante en la educación, y que en realidad empieza desde que son recién nacidos en poder transmitir a los papás cómo se llaman los genitales de manera correcta, ¿no? Que es algo básico, pero que es como el inicio de educación
en la Pues sexualidad. pues eso, Después pues, acompañando las distintas etapas. Nada. pues ahí yo creo que es igual en todos los países, sí, sigue siendo un tema, sigue siendo una tarea pendiente. Es verdad que en unos países más, en otros países menos, dependiendo de variables políticas, económicas, sociales, culturales, pero sigue habiendo ahí esa tarea pendiente, ¿no? Sofía. Hola, yo la verdad tenía, o sea, un comentario de la conferencia y una duda técnica. Voy a decir la duda técnica primero porque es como quizás más fácil de resolver. Que estaba mirando las tareas asignadas que tenemos para esta semana y hay un documental del profesor Juan de Val y Iliana Sí. Enesco, La aventura de crecer, capítulo 9. Lo busqué en YouTube, no lo pude encontrar. Solo encontré los primeros 2 capítulos. No sé si ustedes van a mandar Sí. un link donde lo podamos ver. Lo vamos a mandar, ¿sí? Súper. Ya, esa Sí, era sí. mi pregunta técnica. Y mi comentario era más bien que me llamaba mucho la atención porque desde Chile efectivamente tenemos muchos problemas con el tema de la institucionalización de los niños menores de 3 años. Tenemos más de 700 niños menores de 3 años en residencia y estamos haciendo una campaña bien grande para familias de acogida y tenemos una crisis en ese sentido porque se postulan muy pocas familias y de las familias que se postulan, la cantidad de familias que logran pasar todas las pruebas psicológicas y el acompañamiento también es muy bajo. Entonces me llamó mucho la atención que no fuera solo un problema nuestro como país, Chile, sino que también estuviera ahí la comisión lo hubiera resaltado para España. Claro, sí, hay problemas. Muchos se postulan para ser familias acogedoras, pero luego cuando ven las pruebas y lo que es ser acogedor de un niño, lo dejan. También en España. Sí, se va consiguiendo, pero no lo mejor posible. Es No a la complicado. velocidad deseada. Eso es. Greta. Sí, no sé si se me escucha. Sí. Sí. Sí, quería preguntar que si bien la modalidad del máster dice que es online, conozco algunas personas de ediciones anteriores que lo cursaron semipresencial y que asistían a clase al inicio de cada módulo. Entonces, ¿eso es posible? A ver, la Universidad Autónoma de Madrid considera que esto que estamos haciendo ahora es una clase presencial. Entonces, esa No, es la pero es que razón. no hay actividades específicas para directamente, porque lo hacemos todo así. Claro, pero porque Es la Universidad Autónoma de Madrid considera que esto que estamos haciendo ahora es Eso una es. clase presencial. Entonces, Claro, y las esa es la preguntas y razón. respuestas, Claro, esa es eso. la razón por la que el máster es semipresencial. Es decir, hay una parte de clases que tenemos presencialmente, que son estas, y una parte de trabajo que hacéis vosotros a nivel individual. O sea, no hay ninguna, claro, no hay ninguna, Claro. y además me extraña mucho que tus compañeros te hayan dicho eso, porque el máster desde el año 2011, yo creo, 2012, es semipresencial. Cuando empezó, el máster en el curso académico 97-98 era totalmente presencial. Teníamos clases los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en la Facultad de Psicología. Pero después, dada la altísima demanda de estudiantes de otros países y las dificultades para conseguir becas para estar un año entero viviendo en Madrid, que es una ciudad prohibitiva, y las complicaciones de la gente de pedirse una licencia por estudios en el trabajo, nos hicieron plantearnos la conversión del máster en una modalidad online. Pero online, la universidad considera online lo que es empaquetado, es decir, yo me grabo y subo esa grabación y vosotros la veis, pero no hay posibilidad de interactuar.
Nuestra universidad considera presencial esto que estamos haciendo ahora. O sea, que estas Con lo son las cual, preguntas y las respuestas, vamos. claro. Sí, sí, sí. Claro, sí, porque en algún sitio había visto semipresencial y en No, no, otro es que sitio no, no, online, pero no, sí. lo Es que es habrás visto confuso. en todos los, pues lo habrás visto en toda la publicidad del máster, pone semipresencial, porque es que además la universidad nos obliga a ponerlo, Es confuso, pero es así. pero es así. No, no, está bien, porque le había preguntado a otras personas de UNICEF por el máster, así como que me hablaran un poco, y me habían dicho lo de semipresencial, pero no me habían dicho esa parte, o sea que De entonces todas por eso maneras, me quedé un si, poco. si el máster fuera Sí, presencial, ¿cuántas personas pero podríais también, estar aquí? Tendríamos otro perfil. pero claro, también como había, no sé, la mayoría de la gente vive en otros países, no sé si hay alguien más que esté en Madrid, pero bueno, no sé, al inicio de cada módulo pensaba, no sé, alguna vez, pero, pero No. bueno, nada. No, porque eso sería, igual que no tenemos prácticas, por la misma razón. El máster inicialmente tenía unas prácticas Claro, eso profesionales también me y, había llamado la atención. y después, al tener esta modalidad, el máster dejó de tener prácticas profesionales para que no fueran un agravio comparativo entre los alumnos que vivían en España y los alumnos que vivían fuera. Valentina. Sí, quería hacer la última consulta. En el cronograma que enviaron, dice que hoy día 24 había clases, pero el 31, el 7 y el 14 no hay clases. No. Este Perfecto. módulo, claro, este módulo solamente tiene esta primera clase porque ni el seminario de discusión ni el seminario de estudiantes da tiempo a organizarlo hasta que no leáis y hasta que no os apoderéis un poco de los contenidos, ¿eh? Esa es la razón por la que no volvemos a tener clase, me parece, hasta el día 21 parece. hasta el día 21 de noviembre. hasta el día 21 de noviembre, ¿vale? Donde ya, vale, pues bueno, están todas las cuestiones logísticas y no logísticas resueltas. Bueno, o al menos anotadas, Morela. Sí, Elisa. sí. Elisa. Perdón, yo pude ingresar a la conferencia a las 17 porque estaba trabajando. Entonces quería preguntar si eso puede ser un problema para las próximas conferencias o... Está grabada. Está Ok. grabada. La tendrás durante unos días en Moodle, en Es Teams, mejor perdón. que vengáis, pero si no es posible, está grabada, pero solamente unos días, ¿eh? Después se desgraba el mismo Teams, Desaparece. desgraba. El sistema la elimina. Gracias. De Mireia. todas maneras, os avisaremos en cuanto se suba la grabación, os aviso a todos, ¿vale? Vale. Para que sepáis que está disponible. Mireia. Una cosa rápida. Lo del día 3 de noviembre, que es como seminario de estudiantes. No se oye. ¿Perdón? No, muy bajo. ¿Has dicho algo así como lo del día 3 de noviembre, algo del seminario de estudiantes? No, pero eso debe ser un error, porque el día 3 de noviembre es lunes y nosotros tenemos todos los seminarios en viernes. Eso debe ser un error. Sí, no, eso debe ser un error. El cronograma. El cronograma está el día 5 de noviembre, si es que no me equivoco, que es viernes. Yo me sale en amarillo, todo amarillo el 3 de noviembre. No, el 5 de noviembre es miércoles y el 3 de noviembre es lunes. No, en amarillo, el siguiente amarillo es el 21 de noviembre. O sea, si está el 3 o el 5 es un error nuestro. No, es que no está puesto el 5. Pues... Pero es que después detrás, en leyendas, también pone así subrayado en amarillo, tema seminario estudiantes, 3 de noviembre 2020. Pues, no, porque no eso... sabemos en qué vais a trabajar cada uno de vosotros. Claro, o sea, esa es la razón.
Ah, no, ella ya sé lo que dice. El 3 de noviembre está como en fosforito porque es cuando se proponen los temas, ¿no? Para el seminario. Eso. Claro. Vale. Claro. Os tenemos que mandar un correo diciendo que antes del 3 de noviembre tenéis que proponeros sobre qué queréis exponer para que podamos hacer grupos en cada uno de los módulos dependiendo un poco de la temática que vosotros habéis elegido. Pero no es imprescindible el seminario de estudiantes, ¿no? Es bueno que lo hagáis, pero no es imprescindible, creo. Sí, todos tienen que pasar por el seminario de estudiantes. ¿Ah, sí? Sí, es una actividad más, sí. Es una actividad más. Se me ha Es ido una la actividad olla. más. Mireia. No, yo creo que ya era la ¿Ya? que había preguntado Bueno, lo del seminario. Bueno, pues entonces de todas cerramos. maneras, repasaremos bien todas las fechas, no vaya a ser que haya algún problema con alguna y siempre os anunciaremos cuando haya una sesión presencial, os lo anunciaremos, lo anunciará Morela y os enviará el link para que lo tengáis previsto, ¿vale? Vale. Bueno, pues muchas gracias, encantados de haberos saludado y nos vemos el 21 de noviembre y vosotros trabajáis en lo que tengáis que hacer. Pues buen fin de semana. Bueno, pues buenas semanas y hasta la próxima. Cuidaros mucho. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Chao.